y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente para compartir el mensaje de la Santa Palabra de Dios en el tema que nos hemos abocado en estas últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas y la primera parte del estudio la tuvimos el lunes anterior, ya que este lunes, el día de ayer, fue un día festivo. Y entonces continuamos con nuestro estudio de Mateo capítulo 5, el verso 7, la segunda parte de esa bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Hemos estado conversando, así como he dicho, de la quinta de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús, según la relata el apóstol Mateo allí en el capítulo 5 de su Evangelio. Ya conversamos sobre las primeras cuatro. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que quiere decir nuestro Señor allí es que en lugar de un sentimiento orgulloso de superioridad del discípulo de Cristo, se caracteriza por un reconocimiento profundo de sus necesidades y sus imperfecciones y su necesidad de una humildad absoluta. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. En vez de ser superficiales y adictos a las fiestas, al ruido y a la pachanga, el discípulo de Cristo es más serio, es más pensativo y con una actitud penitente más sincera. La tercera de esas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Nos enseñan que en vez de tener un alto sentido de la importancia personal de cada uno, que fácilmente cuando somos así resentimos a los demás y nos enojamos fácilmente, como discípulos de Cristo soportamos los maltratos, las heridas y estamos más prestos a perdonar que a tomar desquite. Y la cuarta de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En ella vemos que en vez de la sed insaciable de más cosas y más logros y más títulos y más regalos, el discípulo de Cristo codicia la victoria sobre sus propios deseos y sus propias corrupciones que proviene de la presencia del Santo Espíritu de Dios en la vida del creyente. Como hemos dicho, nuestra reflexión para el día de hoy se halla basada en las palabras de nuestro Salvador Jesús, según las relata allí el apóstol Mateo en el capítulo 5, el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Resumiendo el significado de esta bienaventuranza, que por encima de deleitarse la persona en los horrores de la guerra y en los laureles ganados en el campo de batalla, el discípulo de Cristo se agrada infinitamente más en simpatizar con los dolores de la humanidad para ayudar a aliviarlas. Ya hemos explicado el significado de la palabra bienaventurado, que quiere decir dichoso, feliz, afortunado, bendecido, bendecida la persona. Y dimos algunos de los ejemplos a donde esta palabra se menciona en la Biblia, como el caso de Salmos capítulo 112, el verso 1. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos.
Ahí aparece la palabra dichoso, que quiere decir precisamente bienaventurado. Bienaventurado el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Nuestro Señor se enfoca en esta quinta bienaventuranza al carácter de los seguidores, de las mujeres y de los hombres que seguimos al Señor en cuanto a nuestra relación con las demás personas. Así que esta es una bienaventuranza muy importante en cuanto al trato, a la relación, a nuestra actitud hacia las demás personas. Podríamos preguntarnos en esta hora cuáles son las características principales de la misericordia. Si nos enfocamos en las características de la misericordia de Dios y sacamos alguna enseñanza de estas características de la misericordia de Dios para aplicarlas a nuestra propia misericordia. Muchas de ellas no tienen en realidad una manera de ser comparadas con nuestros actos de misericordia, porque en primer lugar la misericordia de Dios es gratuita. Nada puede merecerse su misericordia. Si usted viene a Él presentando sus méritos, usted destruye la misericordia. Usted puede forzar a Dios, a que Dios lo castigue, pero usted no puede forzar a Dios a que lo ame. Dios lo ama de pura gracia, Él le ama de pura gracia. Dios dice a la rebelde nación de Israel, allá en Oseas capítulo 14, el verso 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Y me pregunto, ¿qué hizo Israel para merecer la misericordia de Dios? Y la respuesta es muy fácil, absolutamente nada. Dios los escogió por pura gracia, de manera igual como Él lo ha escogido a usted, querido amigo, querido hermano y hermana, como dice Efesios capítulo 1, el verso 5, por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su pura gracia, según el beneplácito de su voluntad. Dios lo ha hecho por pura gracia, por hallar regocijo en hacer su voluntad. La justificación suya, querido amigo y hermano, es también inmerecida. Romanos capítulo 3, el verso 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Así que Dios le escoge por gracia, Dios le justifica por gracia, y también la salvación suya es también de pura gracia, como lo dice allí el apóstol Pablo en la carta a su discípulo Tito en el capítulo 3, los versos 4 al 7, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios le ha elegido por gracia, Dios le ha justificado por gracia, Dios le ha salvado por gracia, y su gracia es un don inmerecido. La misericordia de Dios es absolutamente gratuita. En segundo lugar, la misericordia de Dios, además de ser gratuita, es también infinita. Dios es grande en misericordia. Dice el Salmo 86, el verso 5, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. No solamente es grande, también es abundante, como lo dice allí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, los versos 4 y 5. Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Esa misericordia de Dios, esa misericordia grande y abundante, se renueva cada mañana. Su misericordia hacia usted cada mañana es nueva.
conforme a las nuevas necesidades que usted tiene cada día. Escribe allí Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. De eso testifica el profeta Jeremías, y espero que usted testifique de la misma manera y lo repita como dice el texto. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. La tercera característica de la misericordia de Dios, que no solo es gratuita, ni solo es infinita, sino también es eterna. Dice el Salmo 103, el verso 17, el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes. En el Salmo 136, que usted puede verlo, hay una característica muy especial en este Salmo 136. 26 veces se repite la frase: su misericordia permanece para siempre. La misericordia de Dios es eterna. La palabra griega traducido misericordia se refiere a actos concretos de compasión, actos concretos de misericordia, en vez de tener simplemente una actitud misericordiosa. Y traduce el término hebreo que significa la capacidad de meterse adentro de la piel misma de una persona que sufre hasta poder ver las cosas con sus propios ojos, pensar con su propia mente y sentir con sus propios sentimientos. Dijimos que nuestro Salvador Jesús pronuncia aquí una bendición sobre la persona que siente el dolor de otra persona y actúa para aliviarla. Cristo le promete a usted, querido amigo y querida amiga, ellos alcanzarán misericordia, lo cual es una enseñanza consistente con lo que dice el Nuevo Testamento, que en realidad los misericordiosos recibirán misericordia. Quienes demuestran una bondad activa, compasión y misericordia hacia las personas desposeídas, como las acciones de Cristo lo demuestran, como lo demuestra Cristo Jesús en pasajes como Mateo capítulo 9, el verso 27, y Mateo 15, el verso 22, y Mateo 17, el verso 15, y el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el verso 19. Recordemos lo que dijo acerca de estos pasajes. Primero, veamos lo que dice allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, el 22, verso 22. Y regresamos para explicar este pasaje inmediatamente después de esta pausa. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. El Ministerio Torre Fuerte te invita a su gran apertura e inauguración en el 3801 Deodar Street en la ciudad de East Chicago, Indiana. No te lo pierdas, te esperamos el sábado 6 de junio a la 1 p.m. Habrá comidas y juegos para los niños. Te esperamos sábado 6 de junio a la 1 p.m. 3801 Deodar Street, Ministerio Torre Fuerte te invita. Para más informes puedes llamarnos al 219-808-2877. ¡Te esperamos!
En Mateo capítulo 15, el verso 22, es un pasaje bastante particular porque nuestro Señor Jesús sale de allí, de los límites de la antigua nación de Israel, sale de allí, del área de Judea, de Samaria, de Galilea, abandona esos límites y se va a una región conocida como una región cananea, a los pueblos, a los límites allí, a la región de Tiro y de Sidón. Y estando allí él con sus discípulos, se le acerca una mujer de esa región, una mujer no judía, gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Y la frase ten misericordia contiene la misma palabra de esta quinta bienaventuranza. Y nuestro divino Salvador actuó movido a misericordia por la fe y el amor extraordinario de esa mujer extranjera, afligida por la enfermedad de su hija. Y en ese mismo instante la hija de esta mujer quedó sana. Con ese mismo poder actúa Cristo, mostrando misericordias a usted que ha creído en Él y que ha recibido el poder espiritual para vivir una vida misericordiosa. La segunda prueba del carácter misericordioso de nuestro Señor la hallamos en Mateo capítulo 17, el verso 15, cuando un padre desesperado por la condición de su hijo se acerca a Cristo, se arrodilla delante de Él y le ruega: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Y qué les dice Cristo? Cristo les dice: tráiganmelo acá. Y reprendió entonces al demonio, y este salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Desde ese mismo instante el muchacho quedó sano. La condición desesperada de ese padre y de ese muchacho lo movió a misericordia y lo sanó. Asimismo, en la condición crítica y desesperada de la humanidad. Asimismo, probablemente en la condición suya. Y Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misma misericordia que Cristo tuvo hacia ese padre desesperado, que Cristo tuvo hacia ese hijo enfermo, la tiene en nuestros días hacia usted. La tercera demostración de la misericordia de Cristo en su misión aquí en la tierra la hallamos en la sanidad del hombre Geraseno. Dice la Escritura que tenía un espíritu impuro y vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas, quien muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo, y andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Este hombre, al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y Cristo libera a ese hombre de su condición endemoniada, vestido y en su sano juicio le dice: vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Se fija muy bien, Cristo le dice que cuente a su familia cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. El milagro más grande estimula el testimonio más grande. El Señor ha tenido misericordia de usted, y si el Señor ha demostrado la misericordia suya en usted, usted tiene un gran testimonio para compartir a los demás.
Estos 3 milagros son simplemente un botón de muestra de la misericordia que Cristo demostró en su misión terrenal. Además, el Evangelio de Mateo cita en 2 ocasiones al profeta Oseas en las acciones de Cristo Jesús y en las palabras de Cristo Jesús. Oseas escribió allá en el capítulo 6, el verso 6, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas proclama aquí un llamamiento por la misericordia en vez de los sacrificios, que entendamos que a Dios no le importa la habilidad humana que tengamos para obedecer el conjunto de las leyes de Dios, sino que usted y yo sepamos entender el sentido o el espíritu que hay detrás de sus ordenanzas. Misericordia quiero y no sacrificio equivale a decir, no me interesa que cumplan formalmente con la suma total de los ritos y las leyes. Lo que realmente me importa es que en ustedes haya un fuego interior por ser misericordioso, una sed de espíritu de compasión y una entrega verdadera de bendecir a la humanidad con el mensaje de la misericordia, que en verdad ese es el mensaje del Evangelio. Nuestro bendito Señor anuncia así que hay una diferencia abismal en la escala de principios tradicionales de los fariseos y de los discípulos de Cristo Jesús. Nuestro Salvador Jesús pone en primer lugar la misericordia, la santidad de espíritu y luego el orden religioso, ceremonial y ritual de tipo externo. De hecho, la enseñanza del Sermón del Monte responde claramente a esa escala de valores. La primera vez que Jesús, según el relato de Mateo, cita al profeta Oseas es después del llamamiento al mismo Mateo, como este lo relata ya en el capítulo 9. Nuestro Salvador le dijo, sígueme, y Mateo, que se hallaba haciendo su negocio en la mesa donde se cobraban los impuestos, se levantó y lo siguió. Y más tarde nuestro Señor va a comer a la casa de este Mateo. Y se hallaban sentados allí a la mesa, junto con nuestro Salvador y junto con los discípulos de Cristo, se hallaban muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido. Fíjense bien lo que el evangelista Mateo nos relata a continuación. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los enfermos, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¡Qué tremenda reacción la de nuestro divino Maestro! Estos fariseos se enorgullecían de ser estudiosos de las Escrituras. Sin embargo, no habían aprendido el principio enseñado en este pasaje del profeta Oseas, el deseo de Dios que su pueblo muestre mejor misericordia que solamente cumplir sacrificios externos. Parece que Cristo les está diciendo, aprendan el verdadero principio mediante el cual Dios actúa, la gracia libre, porque es por esto que yo he venido a llamar a los pecadores. No he tomado la forma humana para llamar al reino a la gente que se considera merecedora de las bendiciones de Dios, sino a los que reconocen su necesidad de Dios. El siguiente pasaje a donde nuestro Señor menciona las palabras del profeta Oseas es en la ocasión cuando en un día de reposo los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Y los fariseos nuevamente los fariseos cuando vieron esto le dijeron, fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo.
Pero Cristo le respondió: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo le digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este suceso que solo lo menciona el Evangelio de Mateo y que usted puede leerlo allá en el capítulo 12, el verso 7, otra vez aquí nuestro Salvador les confronta con la superficialidad del conocimiento que tenían de las Escrituras. No habían aprendido la simple verdad bíblica que Dios pone al ejercicio de las facultades espirituales, particularmente de la bondad y la misericordia. Por encima de las observancias meramente externas, Cristo enfoca el error de esos fariseos a la verdadera fuente de la vida espiritual, ignorancia de lo que Dios verdaderamente prefiere. Y esto se hace claramente visible en las acusaciones que les hace Cristo, particularmente en el capítulo 23, de Mateo. Bueno, regresamos para hacer un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Les recuerdo. ¿Cómo demuestra usted que es una persona misericordiosa? En primer lugar, la misericordia comienza con una tristeza benévola, bondadosa. Al notar los sufrimientos de las calamidades, sin esa disposición compasiva, una persona no puede ser misericordiosa. Pero no se detiene allí, sino que está siempre unida, conectada con el deseo de aliviar la miseria, y en eso inmediatamente se pone en acción para socorrer, como tenemos muy claramente la enseñanza que nos da nuestro Señor en la historia del buen samaritano. Así que mi querido amigo, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús, y querido amigo que me escucha en esta ocasión, en el nombre de Cristo yo le invito a conocer mejor a Cristo Jesús, leer los evangelios y conocer los actos de misericordia, y va a entender cuando Él le dice y le promete a usted: mis bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de alcanzar a aquellos que están en estos momentos definiendo el estilo de su vida. Y te ruego, Señor, que con el poder de tu Espíritu les ayudes a entender lo que significa la misericordia tuya hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de ellos, y como resultado ellos puedan creer en ti. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad.